Vamos con el curso, un tema que es la clase 3 es la gestión de contratos. Hay distintas consideraciones que hay que tener en cuenta para gestionar un contrato. Uno de los temas es el estudio de mercado y el contacto con los proveedores. Estas son unas herramientas esenciales para diseñar licitaciones efectivas y eficientes. Ya que los tipos de contacto que hay que tener con los proveedores se dividen en distintas etapas. Una de las etapas de contacto con los proveedores es un contacto permanente. Esto es decir, uno inicia el contrato, dependiendo de los sistemas, de los distintos tipos de contratos que se pueda llevar con la contraparte o proveedor. Puede ser un contrato permanente donde a partir de llegar a un producto también se pueden conocer innovaciones y tendencias del mercado. Entonces se realiza un contrato permanente con el contratista, no solo llegar a un producto final y de ahí separarse, sino que ser un contrato a largo plazo, digamos, sin límite, donde a medida que se va avanzando con el producto se van conociendo innovaciones, se van conociendo tendencias del mercado con este proveedor, cuáles son los avances en las tecnologías a partir del proveedor y cuáles son las tendencias que van apareciendo. Entonces se establece un contacto permanente con el proveedor, de manera de que el proveedor provisione a esta empresa con innovaciones, la apoyen en innovaciones y cuáles son las tendencias del mercado para ese producto. Otro tipo de contacto es estudios prelicitatorios, donde se analizan las estrategias de licitación, con el mismo proveedor. Se hace un estudio prelicitatorio donde se estudian las distintas estrategias con la cual se va a licitar el proyecto. Otro tipo de contacto es durante el proceso de licitación, contactos formales y públicos según las bases. Una vez que se ha iniciado el proceso de licitación, ya se han generado las bases técnicas y administrativas, se establecen contactos formales y públicos con los proveedores, de manera de que los proveedores participen en esta licitación y después de una evaluación elegir uno de estos proveedores y seguir con ellos ya en las distintas etapas del proyecto. El otro tipo de contacto es durante la ejecución del contrato. Una vez que se eligió a la empresa, a partir de ese momento se establece el contacto con el proveedor durante toda la ejecución del proyecto o contrato a través de un mejoramiento continuo, digamos. O sea, se va avanzando en las distintas etapas del proyecto en contacto directo con el proveedor, solamente limitado por los plazos que da el contrato. ¿Qué es lo que es un estudio de mercado? Los fundamentos es convertirse en compradores informados. Es decir, que los proveedores, la empresa propietaria, elija un producto, una empresa o cliente de acuerdo a un mercado, donde un mercado actualizado, digamos, real, a tiempo real y futuro, digamos, de cómo un estudio informado, digamos, que el propietario esté informado de cómo está el mercado para cierta estrategia, para cierto producto, esté informado de cómo están, de no tomar productos que estén desactualizados, que estén fuera de competitividad, fuera de mercado, sino que estudiar el mercado y estar al día en en convertirse en un propietario informado. Otro de los fundamentos es ayudar a definir la estrategia de licitación y los temas que deberán ser abordados. Tener un buen estudio de mercado ayuda a definir la estrategia de la licitación de manera de enfocarse a un producto que
que se sepa y garantice que se van a generar ganancias, va a ser un proyecto positivo. Por lo tanto, en esos temas ayuda a tener un buen estudio de mercado. ¿Cuáles son los beneficios? Ayuda a determinar la disponibilidad de los bienes y servicios, cuál es la disponibilidad que hay, si existe la cantidad, tecnología en el proveedor. Ayuda a reconocer las alternativas que ofrece el mercado. Un buen estudio de mercado ayuda a definir cuáles son las distintas empresas que están presentando estos productos en el mercado, y a reconocer las distintas alternativas, digamos, para no estar restringido solo uno, sino que un grupo de 10, 15 empresas o productos, de manera de estar bien informados. Y otro de los beneficios es entrega antecedentes para evaluar el monto del contrato. Se estudian las diferentes alternativas de tecnología y cuáles son los costos que están involucrados en los distintos productos, y permite tener antecedentes para evaluar estos montos y ubicarse más o menos cuánto van a salir los costos y gastos del proyecto. ¿Cuáles son los contenidos de un estudio de mercado? Hay que tener una visión del mercado y un análisis de la logística. En la visión del mercado, ¿cuál es la estructura organizacional del mercado? Si es nacional, regional, internacional. Por ejemplo, para productos mineros, la mayoría de los productos de las tecnologías, equipos, se encargan a empresas internacionales o representantes de estas empresas internacionales a nivel nacional o regional. Se estudia la oferta y la demanda también, para ver cuál es la oferta y cuál es lo que está demandando. Digamos, a veces hay tecnologías que las dominan pocas empresas, o puede que sea un grupo grande de empresas. Entonces hay que determinar qué es lo que se está ofreciendo y qué es lo que se está demandando en el mercado con un buen estudio. ¿Cuáles son las unidades físicas y monetarias? Las unidades físicas se refieren a la cantidad de productos, cuántas unidades vamos a necesitar con cierta tecnología, y la parte monetaria es en qué moneda se va a pagar, si en euros, dólares, o la moneda del país que esté involucrado en el proyecto, y cuáles son los precios, qué precios van a valer esos equipos, tecnologías en el mercado. Entonces conviene tener un estudio previo con las condiciones actuales del mercado. ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentra en este minuto el mercado para ofrecer tecnología o soporte al proyecto? El otro contenido es el análisis de la logística. ¿Cuáles son las tecnologías de producción alternativa? Análisis de costo-efectividad. Bueno, si estamos eligiendo una tecnología, con análisis de la logística, vemos qué otras tecnologías están en producción y analizar los distintos costos y efectos que tienen esas tecnologías nuevas o alternativas en el proyecto, y ver si se elige o no en base a evaluaciones. Ahí está la estructura de costos que nos permite ver cómo vamos a ordenar los distintos costos, distintas partidas del proyecto. Se pueden utilizar una desagregación de la cadena de servicios. Una desagregación es dividir los distintos servicios en cada parte y subparte de la etapa del proyecto, desagregando, digamos, y tener un costo al detalle de todo lo que involucra el proyecto. Y cuáles son las barreras de entrada y salida, digamos. Cuáles son las barreras que vamos a tener que sortear, que se van a tener que sortear a la entrada del proyecto, y una vez que esté terminado el producto final. También para los contenidos tenemos que tener una fuente alternativa del suministro, análisis de factibilidad. Digamos que se tienen que tener cuáles van a ser, aparte de tener un suministro, por ejemplo, energía, agua, se tienen que tener otras alternativas. Por eso, esos son insumos que están en la minería, hablando un poco fuera
del tema, en la minería la energía y el agua son uno de los temas preponderantes. Entonces, ¿cuáles son las distintas alternativas? Si va a fallar un producto, un suministro, tener de antemano ya estudiada otra fuente para no, llegar al momento, no quedar sin el insumo, perdiendo días, meses de producción que pueden ser millones de dólares de pérdida. En cambio, si nosotros ya tenemos estudiadas las distintas alternativas y hecho un análisis de factibilidad, podemos nosotros tener un estudio, una alternativa de manera de evitar estas pérdidas, en pérdidas monetarias y físicas, y optimizar el proceso. También se pide estudiar la perspectiva de los usuarios y perspectiva de los proveedores, cómo ven los usuarios y proveedores el mercado, y situarse en las distintas visiones que tienen los distintos entes participantes para llegar a un buen proyecto. ¿Cuándo hacer el estudio de mercado? Se puede hacer antes de la licitación. Esto es, antes de comenzar el estudio de mercado, sirve para detectar las alternativas de solución disponible. Entonces, la licitación se puede hacer antes de comenzar la licitación, y durante la preparación de la licitación. También el estudio de mercado sirve para mejorar y revisar la especificación del trabajo. Digamos, especificarse, ir al detalle de cuál va a ser el trabajo. El estudio de mercado antes de la licitación nos sirve para esos temas, digamos. Y también otro instante que se puede hacer el estudio de mercado es después de la adjudicación. Una vez que ya se ha adjudicado a la empresa proveedora que va a llevar adelante el proyecto, con este estudio de mercado se asegura que los acuerdos alcanzados sigue siendo efectivos en términos de precio, oportunidad y calidad técnica. Es decir, que ya desde el momento que se inicia el proyecto, se hace la base técnica, se hace un estudio de mercado, se adjudica a la empresa. Uno puede, con este estudio de mercado actualizado, puede ver cómo, si los precios siguen siendo los mismos, si las oportunidades y calidad técnica son las mismas, se pueden ir haciendo cambios en el proyecto. Elementos a considerar en un estudio de mercado: hay que determinar qué información se necesita y las preguntas que se debe hacer para averiguar. Los elementos del estudio hay que tener una buena información y preguntas para realizar este estudio de mercado. Se tienen que identificar las fuentes de información disponibles: internet, asociaciones gremiales, publicaciones especializadas, ferias. Se debe buscar en toda la información disponible que nos dé un buen approach de cómo está la tecnología en el mercado, digamos, o el producto, las empresas distribuidoras de esta tecnología, las empresas de ingeniería. Se debe hacer identificar una buena información a partir de todas las fuentes disponibles. Otro elemento a considerar es generar otra fuente de información aparte de la mencionada, a partir de un brainstorming, que es una lluvia de ideas donde se pueden generar, a partir de los entes participantes, nuevas fuentes de información o nuevas alternativas de abordar el proyecto. Y hay que priorizar las fuentes de información, dejándolas más relevantes y analizando en qué medida satisfacen los requerimientos, digamos. A partir de todas las fuentes de información hay información dura, hay información buena para considerar, y hay otra información que se tiene que ir descartando y llegar a la mejor información a considerar antes de llevar el estudio de mercado. Las recomendaciones del estudio: se recomienda realizar estudios previos, considerar información de otras instituciones,
que involucre a todos los actores relevantes en el proceso de adquisición. Se trata no solo de que la empresa desarrolle el estudio de mercado o búsqueda de información solo en la empresa propia, sino que tiene que conversar con contratistas, con la comunidad, con todos los entes participantes para tener un buen proceso de adquisición. Hay que contactar a los especialistas en el tema, tanto en el gobierno como en la industria, y analizar estrategias y mejores prácticas. Aparte de considerar información, ya como hemos visto, brainstorm, internet, asociaciones gremiales, comunidad, hay que contactarse con los especialistas en el tema, tanto estatales como de la industria, para generar nuevas estrategias y mejores prácticas. Otro tema es la estrategia de licitación. Algunas definiciones de la estrategia de licitación son definir el producto, utilizar la segmentación y agregación. Otra definición es integración y desintegración en cadena, método de negociación y manejo político institucional de la licitación. También son importantes los planos de contingencia, precio razonable, modelo de operación del contrato, cuáles son los procedimientos administrativos, procedimientos logísticos, política de garantía, y los aspectos financieros, cómo se va a financiar el proyecto, si la forma de pago, modelo de reajuste, cambio de regulación. Entonces, lo principal en la estrategia para licitar el producto es definir el producto que se quiere, cómo se va a segmentar y agregar, digamos, cómo se va a dividir el proyecto o el contrato que se lleve adelante, cuál es qué parte van a integrar y desintegrar, digamos, dividirlo las distintas etapas de la cadena de actividades relacionadas para llegar a un producto, cuáles van a ser los métodos de negociación, cómo se va a negociar con los proveedores y contratistas y los mismos participantes, administradores y propietarios del negocio, cuál va a ser el manejo político institucional de la licitación, cómo se va a conversar con el gobierno, si son ya proyectos grandes institucionales de la licitación. Bueno, hay que conversar con el gobierno, si son proyectos, en general los proyectos grandes de la minería, se tiene que conversar con la comunidad, con el servicio de evaluación ambiental, con la CONAMA, con los mismos gobiernos, llevar adelante conversaciones, digamos, para tener todos los permisos al día y no tener problemas en las distintas etapas del proyecto. Hay que definir planes de contingencia, es decir, cómo evitar los riesgos, digamos, que puedan generarse, y estudiarlo en un plan de contingencia, digamos, qué alternativas se van a tomar si ocurre una acción indeseada o no establecida. Precio razonable, etc. Eso es ¿Cuáles son las formas de evaluación y adjudicación de un proyecto? Para evaluar y adjudicar contratos se pueden evaluar y adjudicar en las distintas formas. Por el total global, es decir, se paga por se adjudica el proyecto, se evalúa por el costo total del proyecto, por el costo total del producto, de un producto de una etapa, o parcial por producto. Se pueden pagar de esas distintas formas. Otra modalidad de evaluación es por el precio. Se considera solo cuánto cuesta el proyecto en general o el contrato en global,
o se realiza un puntaje que es un polinomio de evaluación precio-calidad. Con este polinomio uno va ingresando variables y dependiendo de esas variables se adjudica un puntaje y el mayor puntaje es el que se lleva el proyecto, o una licitación combinatorial tomando no precio total o unitario ni puntaje, sino que licitando por zona o el mejor precio para ciertos productos o ciertas etapas del proyecto. El modelo de costeo para la presentación de ofertas técnicas es otro punto. Se evalúa el modelo de costeo en base a costos directos, gastos generales de administración y la utilidad. Otro de los temas son los beneficios, que también se deben tener en cuenta al evaluar un proyecto, y estos beneficios entregan una mejor información para negociar eventuales inserciones de contrato y permite hacer exigibles los recursos destinados a la administración. Los beneficios que va a obtener que se van a generar en el contrato están enmarcados en ese tema, digamos, de entregar una mejor información para negociar posibles extensiones y hacer exigir los recursos destinados a la administración. Análisis de riesgo es otro de los temas que se tienen que realizar al llevar adelante un contrato. Este análisis de riesgo consiste en definir en qué forma serán abordados los riesgos en el proceso de licitación y ejecución del contrato. Entonces, el método es identificar fuentes de riesgo, evaluar su posible impacto, definir medidas de mitigación, analizar responsabilidades, mandante proveedor y establecer los requerimientos del proveedor. Entonces, para el análisis de riesgo se tienen que identificar las fuentes, cuáles son sus impactos, mitigar estos impactos. Mitigar quiere decir solucionarlos, disminuirlos, y analizar responsabilidades, digamos, del mandante o del proveedor ante estas eventuales fuentes de riesgo. Hablemos de la valoración de las bases. Los fundamentos de la valoración de las bases o análisis contractual es incorporar a la base de licitación las condiciones relevantes del contrato a firmar. Beneficios. Permite administrar la parte central de la negociación en condiciones de competencia y permite conocer en forma anticipada los elementos que deberán ser abordados en la negociación del contrato definitivo. Entonces, este análisis permite analizar la parte central de la negociación, el 80% del proyecto, y permite conocer en forma anticipada qué elementos van a ser abordados en la negociación del contrato definitivo. Esto es un análisis contractual, digamos, que se encarga de estudiar los principales parámetros que están involucrados en el contrato y para generar la licitación. Los elementos a considerar en el análisis contractual son las regulaciones o restricciones legales, cómo está la parte legal, cómo está relacionado el proyecto con la parte legal, los niveles de servicio exigidos, condiciones de prestación de servicio, mecanismos de evaluación, cómo se van a evaluar los servicios que se van a prestar, y mecanismos de actualización de precios y revisión de las condiciones actuales. Digamos, que en el análisis del contrato contractual, paso antes de iniciar la licitación, se deben establecer mecanismos para ver cómo se van a actualizar los precios en el supuesto que estos están cambiando día a día en el mercado, y cómo se van a revisar las condiciones contractuales ante estos cambios de precios. También están los mecanismos de evaluación del cumplimiento, cómo se van a evaluar, qué sistemas se van a utilizar para evaluar el cumplimiento del contrato, qué multas y mecanismos de aplicación se van a ocupar, qué incentivos, cuáles son las condiciones del término del contrato, garantías y seguros, y en general cualquier elemento que pueda incidir en los costos o en el nivel de riesgo que va a asumir
proponente. Eso sería en cuanto al análisis contractual de un proyecto. Bueno, todo contrato se basa en la presentación de las bases. ¿Cuál es el fin de las bases? Producir un documento de síntesis que exprese claramente todas las condiciones relevantes que deberán ser satisfechas por el proveedor. Recomendaciones: trabajar en equipo multidisciplinario, evitar términos de referencia muy restrictivos y definir claramente el programa de actividades de la licitación. Esas son los componentes principales de las bases. Equipos multidisciplinarios que están en todas las áreas principales: tecnología, legal, administrativa, técnica, sistemas de información, que hay un especialista, que estén todo un equipo completo trabajando detrás del proyecto. Evitar términos de referencia muy restrictivos, no ser muy restrictivos, sino que abrirse a que el contrato tenga posibilidades de no quedar muy limitado, sino que tener salidas para eventuales cambios, y definir claramente el programa de actividades de la licitación. ¿Cuáles actividades van a llevarse a cabo en la licitación del proyecto? La revisión y redacción de las bases deben asegurar que éstas expresen adecuadamente las condiciones de satisfacción del servicio y se adecúen a las regulaciones y normativas vigentes. Para la revisión y redacción hay ciertas recomendaciones que son: someter a procesos de revisión exhaustivos los términos de las referencias, utilizar checklists para revisar todos los elementos relevantes de la preparación de la licitación y realizar procedimientos internos de formalización de bases. Las recomendaciones de la revisión y redacción de las bases hay que someter las bases a procedimientos de revisión exhaustivo, checklist y procedimientos internos de formalización de bases. La licitación: una vez ya hechas las bases, se pasa al proceso de licitación, donde hay distintos entes participantes. Uno, el manejo político, que es identificar a los actores relevantes del proceso, a analizar el poder que tienen para incidir en el proceso y su disposición a colaborar o oponerse. Estos son los entes que participan en el proceso de licitación. Son los proveedores, el poder de los clientes y usuarios, el poder de la unidad compradora, el poder de los organismos supervisores, por ejemplo, Hacienda, DIPRES, Mediplan, u otros actores relevantes, asociaciones gremiales, Fiscalía Nacional Económica, opinión pública. Son distintos los actores relevantes que están participando en esta licitación, y hay que ver cómo inciden en la licitación, durante la licitación. Entonces hay que analizar las distintas incidencias que tienen los proveedores, los clientes y usuarios, la unidad compradora y organismos supervisores y actores relevantes, y analizar las posibles objeciones frente al proceso de licitación. Hay que preparar durante la licitación una estrategia comunicacional del proceso hacia los clientes, hacia los proveedores y hacia otros agentes relevantes. Hay que establecer una estrategia de comunicación hacia todos los actores participantes en el contrato. La protección de la licitación: presentación del modelo, sus fundamentos y los impactos estimados a los actores relevantes, manual de manejo de objeciones, referencia a casos similares, alianza con actores relevantes del entorno y análisis jurídico. Hay que proteger la licitación, aparte de la estrategia comunicacional, hay que proteger la licitación frente a distintos entes o poderes que pueden
afectar la licitación del proyecto, con manuales de manejo de objeciones, análisis jurídico, presentación del modelo de licitación a los actores relevantes y cuáles van a ser las alianzas con los actores relevantes del entorno en cuanto al proyecto. Otro tema importante es la planificación del contrato. Se debe iniciar la planificación al iniciar la preparación de las bases. La planificación del contrato debe iniciarse la planificación al iniciar la preparación de las bases. Una vez que se están iniciando las bases, esta debe estar completamente, debe haber una planificación involucrada. Revise el contrato e identifique los principales responsables de su institución. Una vez revisado el contrato, se tiene que identificar cuáles son las partes que están participando responsables en el proyecto y obtener retroalimentación del contratista para asegurarse que las áreas críticas han sido consideradas. Entonces, hay que estar retroalimentándose constantemente con el contratista para que todas las áreas críticas del proyecto estén cubiertas. Todo eso se hace en la planificación del contrato. También se debe estudiar las vulnerabilidades del contrato y los riesgos inherentes a su ejecución. Una vez que antes de generar el contrato, se tienen que ver cuáles son sus vulnerabilidades y riesgos y buscar posibles soluciones, estar preparado ante posibles impactos en el contrato. Desarrollar una estrategia para que las cláusulas del contrato sean entendidas claramente por las partes y se hagan respetar. Se debe establecer una estrategia para que todas las partes entiendan de la misma forma cómo hacer el contrato y desarrollar un enfoque proactivo para mitigar los riesgos. Estar preparado con estudio, análisis contractual, análisis de estrategia de licitación, como proactivamente para actuar frente a los riesgos.